Me pone bien contento estar acá arriba. Por esta ocasión solo van a ser unos minutitos, ya después tendré el tiempo de platicarles un poco más. Pero yo quiero iniciar leyendo un pasaje que fue con el que el Señor estuvo pastoreando mi corazón, estuvo hablando a mi vida, estuvo mostrándome lo que Él es, mostrándome su grandeza, mostrándome su misericordia y sobre todo la gracia del Señor. Déjenme buscar aquí que ya lo perdí, pero aquí lo tengo anotado. Es en Efesios 4 del versículo 2 al 6. Dice así. Bueno, voy a leer desde el primero. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ay, que se me atoró. En esta experiencia misionera, una de las cosas que experimenté fue la gracia de Dios y su amor por las naciones. Tenemos un mismo llamado, tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Creo que siempre al tener una experiencia cuando estás fuera de tu país o estás lejana a tu ciudad, lejano a tu familia, todo es diferente, tardas en acostumbrarte, tardas en adaptarte, todo lo sientes extraño. Podría parecer que el hecho de la comida, el idioma, es lo más difícil a lo que uno se tiene que acostumbrar, pero realmente hay cosas que no son tan perceptibles a la hora de ver, sino que conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que es diferente la forma de vivir, la forma de trabajar, la forma de pensar. Entonces, yo me llevo el amor que Dios tiene por Brasil. Yo me llevo la gracia que Dios derrama sobre ese país. Veo el amor con el que el Señor lo cubre, veo el amor con el que el Señor lo cuida. Y realmente me doy cuenta el amor que Dios tiene por las naciones, el amor que Dios tiene por México. Siendo extranjero, creo que cuando empiezas a notar las diferencias entre tu cultura y la del otro país, es fácil notar cuáles son sus problemas, por así decirlo, es fácil percibir cuáles son sus formas de vivir, qué es lo que a Brasil atora, por así decirlo. Pero al ver eso, caí en cuenta del amor que Dios tiene y cómo Dios derrama su gracia sobre este país, y de la misma manera me hizo notar cómo nosotros como mexicanos, Dios nos ama. Porque los mexicanos somos tremendos, los mexicanos somos difíciles, somos necios, somos orgullosos, pero aún con ello Dios nos ama. Dios derrama su amor sobre nosotros, Dios derrama su paciencia, derrama su bondad. En este tiempo que estuve allá, en estos meses, tuve la experiencia de conocer muchísimas personas, tuve la experiencia de vivir con personas que no conocía en mi vida, que no sabía de su existencia, pero me tocó vivir con ellos, me tocó comer con ellos, me tocó adaptarme a su forma de vivir, me tocó aprender, me tocó ceder, me tocó enojarme, me tocó llorar, me tocó tener gozo en mi corazón independientemente de las circunstancias. Sinceramente, el Señor fogueó mi corazón. Creo que podría decir que de todo fue excelente, que fue fácil, pero no. Me acrisoló en el fuego, sufrí, sentí frustración, sentí que no sabía qué hacer, me sentía desesperado. El hecho de no tener a mi familia cercana, no poder sentir un abrazo de ellos, es difícil. Pero bueno, el Señor Jesús decía que Él mismo no tenía dónde recostar su cabeza, y eso fue lo que también me llevaba a entender el Señor. ¿Qué amo más? ¿Amo más a mi familia que a Dios? ¿Amo más mi vida aquí en León que a Dios? ¿Amo más mi comodidad que a Dios? Realmente esas son las cuestiones que el Señor siempre te lleva a plantearte. ¿A quién amas más? ¿Amas tus proyectos de vida más que a mí? ¿Amas más a tus sueños más que a mí? ¿Amas más a tu familia? O sea, podría ser algo que no entra en la mente del hombre. ¿Cómo puedo decir que no debo amar tanto a mi familia de la manera que amo a Dios? El Señor te pone en esas situaciones
pero es de bendición porque te lleva a entender que la vida es pasajera, que la vida va a pasar, y te lleva a entender o tener una perspectiva desde la eternidad, donde las cosas que vivimos en esta tierra van a pasar. Cuando uno empieza a tener esa perspectiva en lo eterno, muchas peleas dejan de tener sentido, muchas cosas empiezas a soltarla, empiezas a saber a qué cosas darle importancia y a cuáles no. Uno estando en ese campo misionero, como les decía, yo vivía con 7 chicos, 3 éramos mexicanos, 3 brasileños y una de Ecuador. Desde la comida, desde cómo lavar, desde cómo limpiar la casa, empezaban las peleas, empezaban los pleitos, pero teníamos que salir adelante, porque si desde esas pequeñas cosas estábamos peleados, no podíamos salir a evangelizar, no podíamos salir a predicar. ¿Qué Dios íbamos a hablar? ¿Cómo podemos dar un mensaje de amor si nosotros dentro estábamos peleados? Entonces, dentro de esta experiencia que el Señor me mostró, lo que más me llevo es la gracia que el Señor tiene en mi vida. Yo sé cómo soy, sé que soy necio, sé que soy a veces duro, sé que a veces me cuesta entender, me cuesta ceder, y en todo eso el Señor me mostró que por su gracia Él me escogió, que no hay nada en mí bueno que yo pueda ofrecerle al Señor, sino es que el Señor que mora en mí a través de su Espíritu, que me guía, que me lleva a actuar. No hay ninguna justicia que yo pueda ofrecerle al Señor que justifique todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces, de esa manera el Señor pastoreó mi corazón, me hizo ver que simplemente soy un instrumento para su gloria y que a través de mis debilidades, a través de mi lloro, a través de mis corajes, a través de mi sufrimiento, Dios es glorificado, su poder se perfecciona y ya no brillo yo, sino Cristo brilla en mí. Pero bueno, un poquito a escala de lo que el Señor me estuvo enseñando, ya después tendré días y días para contarles, para que vayan preparando su corazón. Estamos contentos de que está el hermano con nosotros. Estuvimos orando por él y le agradecemos a Dios por estar aquí también. ¿Y qué cree? Que hoy también es un día especial para uno de nuestros hermanos en la congregación, por nuestro hermano Tomás Urquijo. Tiene a sus 2 princesas aquí, tanto que nos las presume, ¿verdad? Siempre nos está hablando de ellas y aquí están ellas 2. Me gustaría, chicas, que nos regalaran su nombre. Hemos orado por ustedes, a Marcelita sin conocerla, muchos de nosotros, algunos creo que de pequeñita o algo así, pero nos gustaría que nos regalaran su nombre para todos los hermanos. Bienvenida, esta es tu casa siempre. Sí, no, está padrísimo. El hermano Tomás que no cabe en la banca, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano Tomás. No necesita usted decir nada, sabemos cuál es su sentir y pues después de tantos años, ¿verdad? Poder ver a su hija y le doy gracias a Dios por su vida. Amén. ¿Y qué cree? Que hoy vamos a hablar de gratitud. ¿Tienen su sermón a la mano? ¿Ya todos lo tienen? Dice la palabra del Señor, dad gracias en todo. Déjeme leerle antes la palabra del Señor desde el capítulo 5, versículo 12, en 1 Tesalonicenses. Escuche la palabra de Dios. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. Versículo 13. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Versículo 14. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Instrucciones finales del apóstol Pablo a una iglesia. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin parar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, pero solo retengan lo bueno.
absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que estas instrucciones finales del apóstol Pablo es como las de un papá que ya se va, como las de un papá que le dice: ¿sabes qué? Me tengo que ir, acomoda la ropa, lava los trastes, baña a los perros, saca la ropa de la secadora y te encargo esto. Es como que ya se va. Los encargos finales de un padre. ¿Y por qué dice los encargos finales? Porque primera, segunda de Tesalonicenses y primera y segunda de Timoteo están fechadas dentro del mismo lustro. Es decir, casi hay 5 años de separación entre ellas. ¿Y qué cree? En esa separación es lo último. Ya no va a estar allí. Y él ya se está despidiendo. Le está diciendo: por favor, te encargo esto. Te encargo que lo hagas bien. Y las instrucciones finales son muy importantes, pero quiero detenerme en esta. Den gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la epístola de Pablo a los tesalonicenses es una carta llena de ánimo para una iglesia joven, escuche, que estaba en persecución, pruebas y desafíos espirituales. En medio de estas circunstancias, Pablo les enseña a cómo vivir una vida cristiana estable y madura, centrada en Cristo. Yo no sé si ustedes pudieron, algunos, venir ayer. Tuvimos una conferencia de Open Doors. Es una institución que se llama Puertas Abiertas, pero aquí en México se llama Visión Ágape México, y habla acerca de la persecución de los cristianos. Nos dieron cifras de los asesinatos en Nigeria. Nos dieron cifras de los que están muriendo en España, en el norte de África, en América Latina. ¿Y qué cree? México ocupaba el número 37 de los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. En el mundo ser cristiano es peligroso, pero hay 50 lugares en los que más peligroso es ser cristiano. Es decir, orar, cargar la Biblia en la calle, orar por tus alimentos en público, tener un hábito de ir los domingos a la iglesia en la mañana, educar a tus hijos conforme al estatuto bíblico. Eso es peligroso. Hay 50 países muy peligrosos. ¿Y qué cree? México ocupaba el 37 y brincó al 31. ¿Por qué cree? Porque ha habido asesinatos en el norte y en el centro, en el sur del país, en donde la gente, solo por pensar diferente, es objeto de persecución. En los ranchos, la gente que es cristiana no les dan su tanda de agua para su riego. En los lugares serranos, la gente no quiere a los cristianos, porque ahora vienen a trastocar sus usos y costumbres, así que los desplazan, es decir, queman su casa y los corren. En el norte del país, el narcotráfico y el crimen organizado está pidiendo cuotas a las iglesias. Un ex miembro de la delincuencia organizada que se convirtió a Cristo y solo por la gracia de Dios empezó a predicar su testimonio, fue asesinado. Y la persecución en México brincó del 37 al 31 por el crimen organizado. Y todas las vidas que ha cobrado, y todas las extorsiones, y todas las licitaciones, escuche, contra derechos humanos que ponen una mordaza en la boca de los predicadores. ¿Sabe que esos son de los últimos sermones que vamos a transmitir por Facebook o por YouTube? Porque ya no vamos a transmitir sermones, porque estaríamos siendo fiscalizados. ¿Sabe usted eso? Que ya está aprobada una ley. Si yo digo algo que es catalogado como discurso de odio, aquí entre ustedes, cualquiera que se sienta incómodo, aún siendo miembro de la iglesia, me demanda y pueden tener una sanción económica o privación de mi libertad como ministro de culto público. Sí, es cierto. Por decir que Dios creó hombre y creó mujer. Por decirle a usted que eduque a sus hijos en el estatuto bíblico. Ya eso es considerado ahora discurso de odio. De hecho, los últimos 2 minutos de los que he estado hablando ya me hace acreedor a una sanción. Si esto llega a manos de personas que tienen algo en contra de nuestra iglesia. Ese es México ahora. Y yo sé que Europa ya está batallando con eso, yo sé que Estados Unidos ya está batallando con eso, yo sé que Argentina está batallando más con eso en cuanto a los creyentes, pero ahora ha llegado a México. ¿Y cómo darle gracias a Dios en este tiempo? ¿Por qué darle gracias a Dios por la aprobación en el Senado
¿Por qué darle gracias a Dios porque se legisla sobre el aborto? ¿Porque se legisla sobre la persecución cristiana? ¿Por qué darle gracias? Darle gracias a Dios en todo. ¿Cómo está la iglesia de Corea del Norte? ¿Cómo está la iglesia de Nigeria? ¿Cómo está la iglesia en Oaxaca, México? ¿Cómo está la iglesia en algunos lugares muy escondidos de Estados Unidos? Mal. Ya parece que ser cristiano y pensar diferente y ser un libre pensador con elección preponderante sobre el evangelio de Jesús es delito. Y se han coartado las libertades individuales y humanas de cada individuo, imponiendo una agenda, imponiendo una política, imponiendo una forma de pensar, metiéndose incluso a los hogares, a las alcobas de los padres, educando a sus hijos. Y ahora, pastor, ¿por qué darle gracias a Dios por esto? ¿Por qué darle gracias a Dios por esta situación caótica? Pues la palabra del Señor dice: ded gracias a Dios en todo. Y no lo recibieron cualquiera. La iglesia de Tesalónica era una iglesia perseguida. O sea que lo que nos pasa a nosotros ya le pasó a otros, y aquí estamos todavía. Esta iglesia, les he dicho, fundada en el año 1900. ¿Sabe usted eso? O sea que esta iglesia aquí pasó Revolución Mexicana, Guerra Cristera, la transformación de la revolución industrial en México, de pasar de un México rural a un México de ciudades. Aquí estamos, y desde ese tiempo no nos vamos a ir, porque hasta que Cristo venga, nuestra iglesia estará aquí predicando el evangelio contra todo y pese a todo. Entre sus instrucciones finales, el apóstol Pablo destaca un mandato breve pero profundo: den gracias en todo. En una época donde la iglesia era perseguida, una actitud de sujeción y un profundo agradecimiento a Dios fue la luz que dirigió sus corazones en esa oscuridad. Este versículo no solo recuerda la importancia de agradecer, sino que revela algo más profundo. Agradecer en todo es parte de la voluntad de Dios para con nosotros. Escuche, el agradecimiento es esa profunda convicción de que Dios es dueño de todo, nuestro proveedor, está en control de todo y que es nuestro cuidador. El agradecimiento no es una recomendación ni un sentimiento opcional, sino un hábito espiritual que moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Genera resiliencia en la iglesia. ¿Sabe qué significa esa palabra? Resiliencia es la capacidad que desarrolla un ser humano para sobreponerse a la adversidad con buena cara. Así se la voy a dejar. Eso es resiliencia. No es resignación. Ponga atención. Una cosa es resignación. ¿Sabe qué es resignación? Pues ya qué. Eso es resignación. No me gusta, no quiero, pero pues ya qué. Eso es resignación. Pero resiliencia es sobreponerse a las condiciones adversas por fe, con buen ánimo y con buena cara. La gratitud, no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Pablo dice: dad gracias en todo. Pablo no dice dad gracias por todo, sino gracias en todo. Eso significa que aunque no todo lo que sucede es bueno, podemos encontrar motivos para agradecer en medio de cualquier situación, porque Dios sigue siendo bueno, fiel y soberano. En la enfermedad podemos agradecer por su presencia. En la necesidad podemos agradecer por su futuro, por su provisión futura, su fidelidad pasada. En la incertidumbre podemos agradecer por lo que Él tiene todo en control. La gratitud es una respuesta que nace de confiar en Dios, no de interpretar positivamente nuestras circunstancias. Los que ya tenemos más de 40 años, recordamos que antes en el radio nacional decía: únete a los optimistas. ¿No se acuerdan de esa cancioncita? Bueno, los que se levantaban temprano. Era lo primero que salía. Les quiero decir una cosa: dad gracias en todo no es optimismo, es fe. A ver, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre optimismo y fe? Optimismo es humanismo, es posicionar en mí la capacidad de sobreponerme porque yo las puedo. ¿Me entiende? Ese es optimismo. Pero fe es: Dios está conmigo.
Dios puede por medio de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted dirá, pastor, pero ¿qué diferencia hay? Técnicamente o prácticamente de lo que se trata es de estar bien, ¿no? No. Porque no es lo mismo estar bien por mí que estar bien por fe. ¿Y en dónde reside la sustancial diferencia? En que en algún momento no tendrás la suficiencia para estar bien. Y ese día te vas a quebrar. Y ese día te vas a hundir. Y ya te hablo de la decepción, ya te hablo del suicidio, ya te hablo de la depresión, ya te hablo de esta corriente ideológico-filosófica, y lo digo con mucho respeto, porque sé que hay presentes personas profesionales en la salud mental. Ya lo he dicho otras veces y quiero puntualizar esto. Cuidado con posicionar sobre la capacidad humana la resolución de todo conflicto, incluso el eterno. Es una corriente ideológico-filosófica no nueva, sino antaña, pero renovada con un nuevo make-up. Se llama humanismo. Y la definición de humanismo es posicionar en el ser humano la capacidad de resolver su entorno, lo cual del todo no está mal en principio, porque suena hasta lógico. Pero cuando llega el límite en donde yo no soy suficiente, en vano está montarme en una soberbia, porque debemos entender que tenemos límites como seres humanos. Las corrientes psicológicas de cognitivismo, sistémico, psicoanálisis y algunos otros, todos tienen una escuela que está permitiendo a la humanidad entender su razón de ser. Pero el humanismo tiene una tendencia a posicionar sobre el ser humano la capacidad de ser Dios. ¿Sabía que hay teología humanista? ¿Alguien? ¿Sí sabía que hay una tendencia de la teología humanista? ¿Sabe cuáles son? Los sermones pablocéntricos, los sermones bernabécéntricos, los sermones moiséscéntricos, en donde se exalta la hazaña del héroe bíblico, echando por tierra o a un lado la capacidad de Dios de haberlo sostenido en medio de esa tormenta. Es tan sutil que a lo mejor no lo podemos ver. Pero ¿qué es el agradecimiento? El agradecimiento es negar que yo fui. El agradecimiento es negar que estoy aquí por mis fuerzas, sino que ha sido por Dios. Pablo nos está enseñando en esta ocasión cómo podemos confiar en Dios. Muchos creyentes buscan conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Y aquí se revela un aspecto fundamental. Escuche, Dios quiere que vivamos con un profundo corazón agradecido. No valoraremos el mover de Dios a nuestro alrededor, sino primero somos agradecidos. Esto implica una actitud diaria, no esporádica, un ejercicio espiritual constante, un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. La gratitud demuestra que entendemos el Evangelio. Si Dios ya nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también todo lo demás que necesitamos? Romanos 8:32. Hermanos, agradecer nos alinea con la agradable y perfecta voluntad de Dios. Nos mantiene espiritualmente sanos y enfocados. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18 nos recuerda un principio vital para la vida cristiana. Ponga atención. La gratitud es una disciplina espiritual que debemos practicar en toda circunstancia, por difícil que ésta sea. No se basa en sentimientos, sino en la plena seguridad de que Dios obra en nuestra vida con su propósito eterno, su amor y su sabiduría. Nosotros como Iglesia de Cristo hemos de reflexionar sobre la bendición que trae a nuestras vidas ser agradecidos. Porque la bendición no solo se limita en nuestra vida a nivel personal, sino que impacta nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Imaginen una cultura de gratitud establecida en nuestra iglesia. Que la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, impactada por la bendición de Dios, tocando nuestras familias, nuestros hijos y todo nuestro alrededor. Quiero preguntarle una cosa, y quiero que sea muy sincero, muy sincera conmigo al responder. Obvio, no va a levantar la voz, solo si quiere puede levantar la voz y responder, pero le pregunto una cosa.
ha llegado hasta aquí, a ser lo que es, a tener lo que tiene, a manejar lo que maneja, a vivir en donde vive, solo porque usted ha sido tan hábil, tan eficiente? ¿Ha llegado hasta aquí, a este grado de salud, solo porque ha tenido suerte? Porque soy tan bueno en lo que hago, soy tan eficiente, es que yo soy muy aguzado. Viví yo desde chiquillo. Yo sé dónde. Yo no pido que me den paz, sino que me pongan donde hay. Yo me encargo de agarrar. Ese pensamiento es bueno. No quiero satanizarlo. Es bueno. De verdad es bueno. Hasta cierto punto. Porque habla de amor propio, ¿no es cierto? Habla de cultura de procesos y de progresos. Está bien, está bien. Pero cuando tú depositas en esta perspectiva ideológico-filosófica la totalidad de tu existencia, entonces tienes un problema. Se llama soberbia. En algún momento tienes que reconocer que tienes límites y que no eres don todo lo puedo. En algún momento te tienes que quebrar, simplemente porque eres un ser humano. Y ya les dije qué significa la palabra humano, ¿no? La palabra humano viene de humus, que significa tierra o polvo. No somos la gran cosa y no es un complejo de inferioridad. Simplemente es ubicarnos en nuestra realidad correcta. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora, ¿por qué no reconocer que gracias a Dios estoy aquí? ¿Qué te cuesta mucho? ¿Es demasiada la pared del orgullo para no decir, es que gracias a Dios? Gracias a Dios tengo hijos. Gracias a Dios tengo padres. No, es que gracias a Dios estoy aquí. Se ha vuelto tan impopular decir gracias a Dios. Déjenme decirles una cosa. Saben que soy un pastor de la vieja guardia, ¿verdad? Y soy medio cascarrabias y grinch. Ustedes me conocen y así me aman, ¿verdad que sí? Ahora déjenme decirles una cosa. ¿No es cierto que ahora está de moda decir bendiciones? Sí está de moda, ¿no? Rihanna en uno de sus conciertos se despidió diciendo bendiciones en inglés. ¿Sí? Ministros de altos mandos en países europeos se despiden de su discurso diciendo bendiciones. Los cristianos evangélicos estamos tomando de moda decir bendiciones porque es socialmente aceptable que le cueste más trabajo. Dios te bendiga. ¿Puedes o no puedes? No, pues es que no es socialmente aceptable. Es que ya eso es como, ¿sí se está entendiendo lo que quiero decir? ¿Qué te cuesta mucho trabajo decir Dios te bendiga? Gracias a. Es que los planetas se alinearon para que yo estuviera aquí. Es que la suerte me persigue, me agobia la suerte, saltándome por todos lados. Dios te bendiga. Es Dios el que ha estado contigo. Es Dios el que te ha dado la salud. Es Dios el que te dio hijos, esposa, esposo, salud hasta ahorita. Es Dios. Es Dios el que te dio la vida. Es Dios el que te dio los cabellos. Es Dios el que te dio la existencia. Es Dios. Dios está arriba, Dios está abajo, Dios está por todos lados. El reconocimiento de que Dios es y ha hecho cosas en mí es gratitud. Y un profundo sentimiento de gratitud vindica tu identidad como ser humano. Deja que Dios sea Dios. Él sabe hacerlo. Dedícate a ser tú. Dedícate a ser tú. Reconoce tus límites. Acepta tus límites y manéjate dentro de tus límites. Te digo que eso es terapéutico. Eso te da sanidad. Es decir, no puedo cosas y cosas sí puedo. A mí me encanta la oración de la serenidad. ¿Alguien la ha escuchado? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. ¿Sabes dónde te pone la oración de la serenidad? En tu lugar. Y no es malo ser humano, ¿eh? Hey, no es malo tener límites. Está bien no poderlo hacer todo. Está bien llorar.
Está bien reír, pero en todo, dad gracias a Dios. Déjenme leerles la última reflexión. Dad gracias en todo. Dar gracias en todo nos libera del peso de la queja. Nos fortalece nuestra confianza en Dios y nos mantiene caminando en la voluntad de Dios. Amados, que nuestra vida sea un testimonio de gratitud constante, no por lo que vemos, sino por lo que creemos acerca de nuestro Dios. Amados, nosotros como creyentes en Cristo y seres humanos somos muy dados a leer las circunstancias. Es que el calor, ay, qué calor. Ya se las he platicado, de hecho al hermano Mario y a su familia, este lunes que estuvimos en la célula se los platicaba. ¿Conocen a personas así? Si ustedes son personas así, por favor cambien. Mire, un día, ya se los he contado porque cambió mi vida, me impactó tanto esto, me subí en un carro, iba de Calipan, Coscatlán, Puebla, a Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Me subí con un hermano y cuando nos subimos le dije, está frío, ¿verdad? Está rico. Y él dijo, sí, pero al rato va a ser bastante calor. Dije, no, pues sí. Y luego íbamos avanzando y luego yo veía las curvas y digo, ay hermano, están bien padres estas curvas, ¿verdad? Se ven los cerros bien bonitos. Dice, sí, pero es bien peligroso. Aquí es peligroso, hermano. Ok. Y luego yo veía los cerros y ves que en Oaxaca, bueno, en unas partes del país, el cerro está cortado por la hechura de la carretera y se ven colores, como que, no sé, el tiempo se ve en las montañas rotas así. Y le digo, qué bonito se ve, hermano, hasta se ve como las líneas, cómo fue construyéndose el cerro, ¿verdad? Y dice, sí, pero ya se los están acabando. Oiga, hermano, me fatigó emocionalmente. Yo quería escapar de ese carro por la ventana. Era un tóxico, era una persona negativa, nada le gustaba, todo quería. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Cansa. ¿Sabe? Una persona que vive en esa condición no da gracias. ¿Por qué dar gracias por las curvas si se van a acabar? La queja, la constante queja, la constante crítica agobia tu mente y tu corazón. Ay, pastor, es que sí soy así. ¿Cómo me lo quito? Dad gracias a Dios en todo. Y si tu mente batalla para dar gracias a Dios en todo, entonces tienes que reflexionar en esto. Quizá no estoy del todo agradecido. Hoy creo que la palabra del Señor nos convoca a una actitud de vida. Hoy creo que la palabra del Señor nos convoca no al optimismo, sino al agradecimiento profundo. Creo que hoy Dios, la palabra del Señor nos está convocando a dar gracias por lo que no nos gusta, por lo que nos gusta, por lo que nos incomoda, por lo que nos facilita, por las personas que están hasta a nuestro alrededor, por este momento. Gracias. Y no como un cliché, no como las palabras mágicas que les enseñan a los niños. ¿Saben cuáles son las palabras? Por favor y, por favor y. No ese concepto de repetir educadamente una palabra. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias mesero, gracias chofer, gracias taxista, gracias chica del Oxxo. No es eso a lo que me estoy refiriendo. No los estoy educando en modales. Les estoy retando a un profundo, sostenido, constante, reflexivo, una actitud de gracias, gratitud. ¿Sabes qué? El que agradece valora, el que agradece comparte y el que agradece es feliz. Y llega a un lugar que se llama contentamiento. Llega a un lugar que se llama conformidad, que es contrario a conformismo. Conformismo es un pues ya qué. Pues ya qué. Me tocaron estos hijos. Ya que me tocó esta esposa. Ya que me tocó esta iglesia. Ya que me tocó esta condición y sufrir. ¿Qué hacen esa cara? Me tocó a mí en esta vida. ¿Se la saben? No. Llorar es mi destino.
hasta el morir. No importa que la gente... ¿No se la saben? Ay, sí, ahora sí bien cristianos, ¿no? Me critique. Y luego escuche, hasta es cristiana creo esa canción, ¿no? Pues así lo quiso Dios, yo tengo que sufrir. Ay, qué perspectiva tan caótica. Así fuimos educados, eso moldeó nuestra mentalidad. No nos tocó sufrir, porque en el sufrimiento hay gozo y crecimiento. No tenemos que hacernos las víctimas. No es cierto. No tenemos que hacernos las víctimas de todo y andar con la cara apachurrada por todos lados. No, eso no es gratitud, eso no es agradecimiento. Agradecimiento es una profunda convicción de que Dios ha hecho su voluntad. Una profunda convicción que nace aquí, que crece aquí y que se nota. Y se lo dice uno que se enojó. Da gracias a Dios. Amén. ¿Tienes algo por qué dar gracias a Dios? ¿Tienes algo por qué dar gracias a Dios? ¿Por qué no de una manera espontánea, sencilla, breve y desde el corazón? ¿Alguien da gracias a Dios? No por compromiso, no porque lo que tenía que decir, pero alguien quiere dar gracias a Dios. Sí, adelante. ¿Alguien
bendigas a los cristianos en todo el mundo, de cualquier denominación, de cualquier perspectiva bíblica, Dios. Y que aquí en León, Guanajuato, sigas levantando a tu iglesia, Dios, porque solo tú cambias vidas. Gracias. Es la única palabra que tenemos y no podemos repetirla muchas veces para decir realmente lo que hay en nuestro corazón. Gracias por las personas que estamos hoy aquí. Nos entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús.